su palabra y que Dios sea glorificado en esta noche. Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Te agradecemos por darnos esta oportunidad de estar nuevamente delante de ti, oh Dios, con el anhelo y el propósito de ser instruidos, enseñados una vez más. Nos ponemos a la autoridad de tu palabra, la cual es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, edifícanos en esta noche y bendiga a tu iglesia y todos aquellos que nos siguen también por el Facebook. Oramos por ellos y que tu palabra sea glorificada y tú seas glorificado, Señor, en la palabra que tú nos enseñarás, oh Dios. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos, pueden sentarse, pueden ponerse cómodos. El tema de esta noche, mis amados hermanos, tiene que ver con cuál es el propósito, en este caso de Dios, con la iglesia. Una de las preguntas que necesitamos resolver es ¿por qué existe la iglesia? Cuando usted y yo vemos a nuestro alrededor y vemos todas las cosas que existen, ¿verdad? Siempre tenemos una certeza y una seguridad de que no hay nada que no tenga una función, ¿verdad? No hay nada que no tenga, en este caso, un propósito. Si pensamos en todo lo que nos rodea, aún nosotros, hablando de nuestro cuerpo, hablamos de nuestros oídos, hablamos de nuestro corazón, siempre sabemos que hay un propósito, ¿verdad? Sabemos para qué sirve en los oídos, para qué sirven nuestros ojos, cuál es su función. ¿Cuál es la función de nuestro corazón, verdad? ¿Cuál es la función de nuestros pies, la función de nuestras manos? ¿Cuál es la función del aire, la tierra, el sol, la luna y las estrellas? Todo lo que nos rodea siempre sabemos que hay un propósito al Dios haberles creado, tiene una función. De tal manera, mis amados hermanos, que cuando hablamos de la iglesia, también debemos saber que hay un propósito de Dios al crearla. Y eso es lo que estaremos considerando en esta noche. ¿Cuál es la existencia? ¿O por qué existe? ¿O cuál es el propósito de Dios al tener a la iglesia aquí en la tierra? Y espero que podamos salir en esta noche considerando y teniendo muy presente el propósito por lo cual el Señor nos tiene acá y tiene su iglesia en esta tierra. Así que ese será el tema que vamos a desarrollar en esta noche con la ayuda de nuestro Dios. Pero quiero en primer lugar mostrarles qué significa la palabra iglesia o qué es la iglesia como tal. La palabra iglesia viene de una palabra griega que se traduce eclesia, que significa una asamblea. Tiene que ver con una congregación. Eso es lo que significa esa palabra, iglesia, eclesia en griego, que significa una congregación, de tal manera que la iglesia se refiere al conjunto de cristianos, de creyentes, de personas que han puesto su fe en Jesucristo. Es una asamblea de personas, la iglesia es una asamblea de personas llamadas por Dios, como dice Pedro, linaje escogido. Es una asamblea de personas llamadas por Dios y separadas del pecado, llamado también nación santa, los cuales el Señor nos ha llamado de las tinieblas del pecado y con el propósito de que anunciemos sus virtudes, de modo que la iglesia es una congregación que ha sido llamada por Dios, que ha sido apartada del pecado, con el propósito de que exalte y glorifique en este caso a Dios. Esto es, cuando hablamos de iglesia, es un conjunto de personas, en este caso, está conformada por muchos miembros. El apóstol Pablo habla de la iglesia como un cuerpo, y eso es parte de lo que consideraremos también en esta noche. Un cuerpo es un solo cuerpo y tiene múltiples miembros, ¿verdad? De modo que es así como la metáfora que se usa para describir en este caso la iglesia. Así que es la asamblea, la congregación de todos aquellos que han sido llamados. Pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios al tener su iglesia aquí? ¿O por qué existe la iglesia? Y vamos a considerar en primer lugar que la iglesia existe aquí para glorificar a Dios. La iglesia existe para glorificar a Dios. Y quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo número 10. 1 Corintios capítulo número 10. La iglesia existe
para exaltar, para glorificar a Dios. Y bien lo que Pablo está allí diciendo. En este versículo, Pablo está refiriéndose a los alimentos que claramente debíamos tomar siempre recordando y exaltando a Dios al hacerlo. Dice el versículo número 31 de 1 Corintios capítulo número 10. Y Pablo resume esta discusión que él estaba allí teniendo y esta amonestación de la siguiente manera. Dice el versículo 31 de 1 Corintios. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis ¿qué? Otra cosa. Esto es lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto. Dice, hacedlo ¿qué? Hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de ¿quién? De modo que la iglesia existe para hacer ¿qué? Todas las cosas para la gloria de ¿quién? De Dios. El apóstol Pablo aquí está dando instrucciones a la iglesia y cómo debía ser la actitud apropiada, en este caso respecto a los alimentos, ya que algunos consideraban que había unos alimentos que no debían ser tomados y otros sí. Entonces Pablo los lleva a que ellos consideren el propósito principal de la iglesia, y en este caso una de las razones por las cuales la iglesia existe en la tierra, y en este caso es la gloria de Dios. De modo que les dice, todo lo que ustedes hagan, aún los alimentos que coman, deben estarlo siempre haciendo. Aún las cosas más superficiales, como tienen que ver con comer o beber, deben ser hechas ¿qué? Todo para la gloria de ¿quién? De Dios. Ahora, eso implica, si eso es en aquellas cosas físicas, en este caso como alimentos, eso implica que todas las demás cosas también que realizamos debemos hacerlas siempre buscando exaltar ¿a quién? A Dios, buscando que Dios sea glorificado, que Dios sea honrado. Siempre hacerlo para Dios, siempre hacerlo de la manera adecuada, que Dios sea exaltado. Es parte de la amonestación y esto nos muestra el propósito y por la causa por la cual la iglesia existe. Vayan conmigo a Romanos capítulo 14. Pablo sigue refiriéndose un poco también similar en cuanto a los alimentos. En Romanos capítulo 14, Romanos capítulo número 14, y veamos el versículo número 5 al verso número 9, y vean lo que dice este pasaje. Está Pablo tocando también parte de la cuestión que consideramos en Corinto, y dice Romanos capítulo 14, versículo 5. Dice así, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Ahora dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dice a continuación, el que hace caso del día, lo hace ¿para quién? Lo hace para Dios, lo hace para el Señor, y el que hace caso del día, el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Verso a continuación, el que come, para el Señor come, porque ¿qué hace? Da gracias. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias. Porque ninguno de nosotros vive ¿para quién? Para sí, y ninguno muere para sí. Si pues vivimos, para el Señor ¿qué? Vivimos, este es el ideal, el propósito. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de ¿qué? De los muertos como de los que viven. El punto es que lo que somos y lo que hacemos debemos hacerlo ¿para quién? Para el Señor y no para nosotros. Es decir, todo tiene que ver con Dios, con su gloria, con su alabanza, con aquello que es concerniente a la exaltación de Dios. Nada que ver con nosotros. Todo aquello se apunta en este caso a Dios, en las cosas aún que realizamos, aún en los días que guardamos aún. Esto claramente Pablo está amonestando y hablando con aquellos que pensaban guardar un día, ¿verdad? Probablemente era el sábado. Otros decían no, guardar ese día, ¿verdad? Pero el punto es que todo lo que ellos hicieran debían hacerlo para el Señor. Y si no hacen algo, tenían que hacerlo también buscando esa alabanza, esa exaltación a Dios. Aún comiendo, siempre
para Dios, dando gracias, exaltando a Dios y glorificando en este caso a Dios. Así que la iglesia, mis amados hermanos, fue creada para ello, para que siempre exalte y glorifique a Dios en todas las cosas. Dice el Salmo 115:1, quiero leérselo. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Allí el salmista está demostrando y dándonos a conocer que solamente Dios es ¿qué? Es digno de ¿qué? De toda la gloria, de toda la alabanza, porque hemos sido creados para alabanza y la gloria de Dios. De modo, mis amados hermanos, que nadie debe estar buscando su propia gloria, su propia alabanza, porque somos creados para alabar, para exaltar ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Y ese es el propósito, una de las razones por las cuales Dios tiene su iglesia y tiene su iglesia aquí en la tierra. El enfoque principal es Dios y su voluntad, no nosotros y nuestra voluntad, ¿verdad? Generalmente consideramos el mundo de hoy, aún muchas congregaciones que están más centradas en las personas, están más centrados en el yo, en las necesidades de las personas, están más preocupados por sí mismos que por Dios, porque Dios sea exaltado, Dios sea glorificado, Dios sea honrado, hermanos. De modo que debemos estar buscando agradar, exaltar a Dios, no a nosotros mismos y no a los hombres, porque la razón de nuestra existencia es exaltar a nuestro Creador, glorificar a nuestro Creador. Es necesario, como dijeron los apóstoles, obedecer y agradar a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres, porque para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido escogidos, para eso es la iglesia de Cristo, para exaltar a su Creador, a su Rey, a su Salvador. Cuando Pablo está hablando de la salvación, vayan conmigo a Efesios capítulo 1, Efesios capítulo número 1, y dice el apóstol Pablo, hablando de la salvación que tenemos en Cristo, que la iglesia tiene en Cristo. Pablo habla de la siguiente manera, y quiero que noten allí cómo Pablo está mostrando el fin de que es alabar, que es exaltar a Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículo número 3. Pablo está, por medio de este himno, esto es prácticamente un himno que Pablo está entonando antes de seguir con la carta a los Efesios. Y él dice de la siguiente manera, presten atención, él va a describir la salvación. Dice, bendito sea ¿quién? El Dios y Padre. Empieza con una bendición, bendito sea ¿quién? Dios. Él está ¿qué? Bendiciendo, exaltando ¿a quién? A Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está haciendo memoria. Versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de ¿qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él. Verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados ¿qué? Hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. Versículo 6, presten atención a lo que dice. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de ¿qué? Todo esto Dios lo ha hecho en nosotros, ¿para qué? Propósito. La palabra ahí, versículo 6, para propósito, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de ¿qué? De su gracia. Para magnificar y demostrar su gloria, demostrar su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7. En quien tenemos, en ese amado que es Cristo, en quien tenemos que redención, rescate, salvación, redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados o escogidos conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De su voluntad. Versículo 12. A fin de que ¿qué? De que seamos, plural, la iglesia, a fin de que seamos ¿para qué? Para alabanza de ¿qué? De su gloria.
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y Él sigue hablando de la salvación, pero el fin es, a fin de que seamos para la alabanza de ¿qué? Su gloria. A fin de que exaltemos su nombre y Él sea glorificado y Él sea exaltado. Así que mis amados hermanos, esta es una de las razones porque existe la iglesia. Existe para magnificar, existe para exaltar a Dios, para que solo Él sea glorificado, para que solo Él sea honrado, porque solamente Él es digno. Eso lo encontramos en Apocalipsis. Señor, tú eres digno, y allí vemos adoración, exaltación, porque tú creaste todas las cosas. Y hay una exaltación a Dios. Para eso existe la iglesia. Es el propósito, la gloria de Dios, que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado. Debes preguntarte, ¿es Dios glorificado en todo lo que estoy haciendo, en todo lo que hago? Si soy miembro de la iglesia de Cristo, entonces debo saber que esta es parte de la existencia. Existimos para glorificar a Dios. Estamos dando alabanza. Dios es glorificado, exaltado. Cada vez que hablamos, cada vez que nosotros nos conducimos en la vida, ¿está Dios siendo glorificado? Porque esa es una de las primeras razones y propósitos por los cuales estamos aquí. Ahora veamos en segundo lugar, segunda razón de la existencia de la iglesia en la tierra, mis amados hermanos. En primer lugar es glorificar a Dios, exaltar a Dios. En segundo lugar, la iglesia existe para ser columna y sostén de la verdad de Dios. La iglesia existe para ser columna y sostén de la verdad de Dios. Vayan conmigo a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo capítulo número 3, verso 14. 1 de Timoteo capítulo número 3, versículo 14. Ahí en estos versículos encontramos el propósito de la carta, el propósito de esta carta que Pablo le escribe a Timoteo. Hay varios libros en los cuales en el mismo libro encontramos cuál era el propósito que tenía el autor al escribir una carta o al escribir un libro. Y en este caso, en 1 Timoteo, encontramos cuál era el propósito de Pablo al escribirle esta carta a Timoteo, esta primera carta a Timoteo. Y ve lo que dice el versículo 14. Pero al mismo tiempo nos va a mostrar uno de los propósitos de Dios con su iglesia en la tierra. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo le está diciendo a Timoteo, esto te estoy escribiendo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a visitarle, para que si tardo, ve lo que dice acá, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo está escribiendo esto para que Timoteo supiera cómo debía conducirse. ¿En dónde? En la casa de Dios, o también se traduce la familia de Dios, que es ¿qué? ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia de ¿quién? Del Dios viviente. ¿Y cómo la describe Pablo? A esa iglesia del Dios viviente, o a esa casa del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Así es que Pablo describe a la iglesia. Y le dice a Timoteo, le he escrito esta carta para que tú sepas cómo debes conducirte, cómo debes vivir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y la describe como esa columna y baluarte de la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa que la iglesia es una columna y baluarte de la verdad? Todos sabemos que es una columna, ¿verdad? Y aquí Pablo está haciendo referencia a una edificación, a una construcción, ¿verdad? Y todos sabemos cuáles son las funciones de las columnas. Es probable que Pablo estaba haciendo referencia a un templo que había en Éfeso, donde estaba Timoteo, el templo de la diosa Diana, que era un templo muy grande y tenía múltiples columnas que sostenían, en este caso, aquella edificación. Todos sabemos que una columna, ¿verdad?, significa soporte en griego, parales que soportaban el peso de una edificación. Todos sabemos que una columna soporta el peso, ¿verdad?, de una edificación. Y el Señor por medio de Pablo está diciendo que la iglesia es esa columna, pero no sostiene una edificación, sino que es lo que sostiene la iglesia. ¿La qué? La verdad.
Es columna y baluarte de la verdad. Eso quiere decir que sostiene la verdad. La palabra baluarte es una palabra única que se utiliza ahí en ese versículo, pero la palabra baluarte en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, era una muralla que estaba rodeando las ciudades, o que rodeaba las ciudades, o muros que servían como un medio de protección o de defensa en este caso. Lo que Pablo está diciendo acá es que la iglesia es la que lleva, la que contiene la verdad. Dios le ha dado a la iglesia la verdad, le ha revelado su verdad. Y ella debe mantenerla, debe llevarla, debe mostrarla, debe publicarla. La verdad tiene que ver con el contenido de la fe cristiana. Versículo 16 se resume esa verdad. Dice, indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Bueno, eso es parte de lo que es la verdad de Dios que tenemos nosotros. Dice a continuación, Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Esto es la encarnación ¿de quién? De Cristo, del Dios, del Hijo de Dios, ¿verdad? Esto es la encarnación. Dios fue manifestado en carne. Esto es parte de nuestra ¿qué? De nuestra fe, ¿verdad? De nuestra fe. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, fue vindicado, fue visto por los ángeles. Eso lo vemos aún desde su nacimiento. Fue predicado a los gentiles. Eso estaba aconteciendo en la época de Pablo. Ya muchos habían creído, aún Éfeso hacía parte de los gentiles, creído en el mundo, habían creído en él, que es parte del llamado del Evangelio. Cree en Jesucristo y será salvo, y había sido recibido arriba en gloria. Era parte de la confesión de ¿qué? De fe, la doctrina, la enseñanza, el credo de los creyentes. Lo que Pablo está diciendo es, la iglesia es la columna que sostiene y que tiene sobre ella la ¿qué? La verdad. Y que publica la verdad, tiene la verdad y debe publicar la verdad, y al mismo tiempo debe, como ese baluarte, defender la verdad. Y esa es una de las funciones de la iglesia. Ella ha recibido la verdad de Dios y es su deber sostenerla, es su deber vivirla, aplicarla, pero también es su deber predicar esa verdad. Así que la iglesia tiene la verdad de Dios. Y entonces, es su deber claramente anunciarla. Si la iglesia deja la verdad de Dios revelada y no la anuncia, entonces la iglesia ha perdido la razón de su existencia. Ella tiene la verdad, porque Dios se la ha revelado. Dios nos la ha revelado. Y es el llamado a que la tengamos siempre en alto. En alto, mis amados hermanos. Anunciando la verdad y aún defendiendo esa verdad de los ataques. Eso encontramos en las cartas pastorales. Muchas cartas fueron defendiendo la verdad de Dios. Por ejemplo, en algunas cartas de Juan, al final, Juan estaba defendiendo, por ejemplo, la doctrina de la encarnación de Cristo, porque había muchos que estaban predicando que Jesús no había venido en carne, y Juan dice que el que predica tal cosa es el anticristo. Él estaba exaltando la verdad de Dios, pero al mismo tiempo él estaba presentando una defensa, y eso es lo que Pedro también amonesta, de estar preparados para presentar una defensa a aquellos que demandan acerca de la esperanza que hay en nosotros, hermanos. De modo que la iglesia existe para proclamar la verdad, para permanecer en las doctrinas reveladas en la Biblia. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 2, 41. Aquellas multitudes estaban creyendo, recibiendo el Evangelio, y dice así, le voy a leer, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y dice a continuación, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina, en la enseñanza, en la verdad que habían recibido de Cristo, y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Sin doctrina, sin la verdad de Dios, no hay crecimiento, por lo tanto no hay tampoco salvación. Necesitamos la verdad. No hay santificación. Jesús dijo, Padre, santifícalos ¿en qué? En tu verdad, tu palabra es verdad. La iglesia ha recibido la verdad.
y es llamada a que sea esa columna, mantenga siempre la verdad y defienda esa verdad también. Más adelante Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta, Timoteo 4, 1 y 2, quiero leerle. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que Pablo está encareciéndole y encargándole a Timoteo? Delante de Cristo y aún delante de, en este caso, de Cristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que Pablo está encargando? Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Doctrina. Pablo está encargando a Timoteo y ordenando a Timoteo delante de Dios, o en pocas palabras, de Dios como testigo y de Jesucristo como testigo, que predicara ¿qué? La palabra. Que predicara, que anunciara la verdad. Que instara a tiempo y fuera de tiempo, que exhortara con paciencia y doctrina. Y dice a continuación, ¿por qué debe hacer esto, Timoteo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, cuando ya no la van a soportar, no la van a desear. Y dice a continuación, sino que teniendo comezón de huirse, van a amontonar maestros, o sea, personas que enseñan, pero conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus propios deseos, no conforme a la voluntad divina, la verdad de Dios. Y dice a continuación, y apartarán de la verdad, ¿qué va? Apartar de la verdad el oído y se van a volver a las ¿qué? A las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Está anunciando que iba a haber un tiempo donde se iban a apartar de la verdad, iban a irse a las fábulas, es decir, iban a abandonar la ¿qué? La verdad de Dios revelada, e iban a las fábulas y a los pensamientos de hombres. Por esa causa, en este caso Timoteo debía predicar. La iglesia es sostén, la columna que sostiene la verdad. Es su deber mantenerla, es su deber anunciarla, es su deber proclamarla. Y lamentablemente, en el mundo de hoy, aún llamado cristiano, mis amados hermanos, la verdad de Dios ha sido reemplazada por otras cosas. La predicación de las Escrituras ha sido reemplazada por otras actividades y ya no hay espacio para la palabra de Dios. Ya se ha involucrado la psicología y otras cosas y la palabra de Dios ha sido reemplazada. Pero recuerda la iglesia existe para mantener la verdad de Dios en alto y proclamarla, anunciarla, aplicarla, vivirla, para que Dios sea exaltado, sea glorificado. Ahora veamos en tercer lugar, tercera verdad, en cuanto a la existencia de la iglesia. La iglesia existe para entrenar y capacitar a los santos. La iglesia existe para entrenar y capacitar a los santos. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo número 4. Y allí Pablo está hablando acerca de la iglesia y de cómo está conformada. La iglesia existe para entrenar y capacitar a los santos. Vean lo que dice el versículo 11. Veamos el versículo 11 hasta el verso número 14. Verso 15. Dice el versículo 11, y él mismo, el mismo Cristo, el contexto es el que ascendió. Efesios 4, leamos el versículo 1 para que entendamos un poco. Dice: yo pues preso del Señor, después de Pablo mostrar la gracia que hemos recibido de la salvación en Cristo. Ahora dice: yo pues preso del Señor, versículo 1 del capítulo 4 de Efesios. Yo pues preso del Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Verso número 2, con toda humildad, mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Eso tiene que ver con la iglesia, el soportarnos. Versículo 3, ¿qué dice acá? Solícitos en guardar
la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Somos llamados a guardar esa paz que Dios nos ha dado, esa unidad, perdón, en el vínculo de la paz. Verso 4, un cuerpo, un espíritu. Así es como el Señor compara a la iglesia, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Eso tiene que ver con la unidad. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso se refiere a la ascensión también de Cristo. Verso 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verso 11. Ahora ve lo que dice acá y es en nuestro texto. Y el mismo Cristo, constituyó a unos que apóstoles, a otros que profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y que. Ahora bien, aquí Pablo está hablando de aquellos apóstoles, en este caso profetas, evangelistas, maestros. ¿Cuál es la función de estos? Predicar la verdad de Dios, ¿verdad? Comunicar la verdad de Dios. Ese es el propósito. A la iglesia Dios le ha dado, en este caso apóstoles, Dios le ha dado profetas, Dios le ha dado evangelistas y maestros con el propósito final de ¿qué? ¿Cuál es el propósito? Dice, ¿a fin de qué? Versículo 12. ¿A fin de qué? De perfeccionar. Eso tiene que ver con la entrenar y capacitar a los santos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para la qué? Para la obra de qué? Del ministerio. Fíjese bien, ¿qué significa esa palabra ahí? Ministerio. La palabra ministerio viene de la palabra griega diaconía, donde viene la palabra diácono, que significa servicio, significa servir. En pocas palabras, primero, perfeccionar a los santos para la obra o para el trabajo del servicio. Eso es lo que significa. Entonces el Señor dio apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros para perfeccionar y capacitar a los santos para el trabajo del servicio. Es decir, que todos fuimos llamados ¿a qué? A servir. No es que hay unas personas únicamente escogidas para servir, los diáconos, no, todos. Por ende es el propósito de Dios darnos pastores, maestros, y dice a continuación, ¿y qué más dice? Para la obra del ministerio. ¿Y qué más dice a continuación? Para el propósito, para la edificación del cuerpo de ¿qué? De Cristo. Eso significa el desarrollo del creyente, Dice el versículo número 13, hasta que ¿qué? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con aquella iglesia que está capacitando por medio de maestros? En este caso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Dice, ¿para qué? Versículo número 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe. La unidad de la fe. En segundo lugar, el conocimiento de ¿qué? Del Hijo de Dios. Necesitamos conocer a Cristo. La fe, una fe genuina y una fe unida, que todos la tengamos, que todos la poseamos, que todos conozcamos al Hijo de Dios. ¿Y qué más dice a continuación? ¿A la qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Ese es el propósito a Dios de darnos maestros, capacitarnos para el desarrollo espiritual nuestro, para que lleguemos a la unidad de la fe, conozcamos a Cristo, al Hijo de Dios, y podamos llegar a la medida de conocer a Cristo y a la unidad de la fe, llegar a ese varón perfecto, llegar a esa medida, esa estatura de Cristo. Tiene que ver con el desarrollo. Y vea lo que dice el versículo a continuación, versículo 14, para que no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de ¿qué? Del error. En pocas palabras, para que no seamos engañados por las falsas ¿qué? Doctrinas. Para esto Dios nos
ha dado en la iglesia pastores, en este caso los apóstoles que dieron la doctrina, apóstoles también estuvieron en la época de los profetas, también estuvieron en la época de los apóstoles, los evangelistas y los pastores y los maestros que enseñan la palabra de Dios para edificarnos para el ministerio, para el servicio, pero también para el desarrollo espiritual nuestro, para que no seamos engañados por falsas doctrinas, sino versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad, que es lo que comunican aquellos apóstoles y profetas, y evangelistas y pastores, para que siguiendo la verdad, en este caso que ha sido proclamada en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es que Cristo. De modo que Dios ha dado a la iglesia maestros y profetas, evangelistas, pastores, a fin de perfeccionar a los creyentes, de modo que la iglesia existe para entrenar y capacitar a los santos. Dios ha dado instrumentos para esa capacitación y para ese desarrollo espiritual de los creyentes. Dios ha dotado a la iglesia de ministros fieles que predican la verdad de Dios con fidelidad, y así de esa manera entrena a la iglesia para que sirva y para que sea conformada a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Ahora, mis amados hermanos, debido a que la iglesia es el lugar donde los creyentes serán edificados por la verdad de Dios siendo predicada, entonces se requiere de lo siguiente, hermanos, y es, en primer lugar, se requiere que los que predican la verdad de Dios cumplan con los requisitos estipulados por Dios para el ministerio. Ustedes saben que Dios ha establecido requisitos para todos aquellos que van a ministrar la palabra. Y quiero leerles 1 Timoteo 3, 2 y 7. Creo que están los requisitos allí, de los que van a ministrar, los que van a servir, aquellos apóstoles, profetas que el Señor llamó, y lo que existe en este tiempo, evangelistas, maestros y pastores. Dice 1 Timoteo 3, versículo 2. La iglesia existe para que sea un lugar de edificación de los creyentes, y para ello el Señor ha establecido instrumentos, ministros, para que proclamen esa verdad, por medio de la cual ellos van a ser edificados y van a ser perfeccionados y van a ser conformados a la imagen de Cristo. Van a llegar a una medida, una estatura. Dice versículo número 2, el obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sabio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, y estoy viendo la traducción, las Américas, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos en toda dignidad, pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido o un neófito, o sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo. De modo que los ministros deben cumplir los requisitos que el Señor mismo ha estipulado para que sean y puedan realmente edificar ¿a qué? A los creyentes, ¿verdad? A la iglesia, porque ella es el lugar donde los creyentes van a ser edificados, Dios por medio de esos ministros. Pero una segunda verdad que se debe saber al considerar que Dios estableció ministros es que esos ministros deben ser retenedores de la palabra de Dios, tal como ha sido enseñada. Esto lo encontramos en Tito, capítulo 1, versículos 7 y 9, donde Pablo también habla acerca de los requisitos para los obispos, o los que están dirigiendo, van a dirigir la iglesia, ancianos, aún diáconos. Y dice de la siguiente manera: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, es necesario que los que ministren vivan de una manera irreprensible, como administradores ¿de quién? De Dios. Dice: no soberbios, no iracundos, no dados al vino, y no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y ahora dice a continuación, al final, retenedor de la ¿qué? De la palabra tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a quienes
se requiere claramente de que los ministros retengan la palabra tal como que, como ha sido que, como ha sido enseñado. ¿Por qué? Porque ellos van a enseñar a otros, porque ellos van a edificar a los santos, pero los van a edificar solamente si tienen la verdad, si han aprendido la verdad de Dios y la comunican fielmente. Hermanos, si la iglesia carece de maestros y pastores que enseñan fielmente la palabra de Dios, la iglesia no puede ser edificada en amor, según la verdad, y entonces ha perdido la razón de su existencia. Por eso debemos orar por nuestros pastores para que ellos sean fieles a Dios. Debemos animarles que también cada día se preparen en el estudio de la palabra de Dios, porque ellos son los que Dios usará para darnos su palabra, para comunicarnos su verdad, para que seamos perfeccionados por medio de la exposición de la palabra de Dios y así ser conformados a la imagen de Cristo. Debemos también respetar y valorizar a los ministros que Dios ha colocado. Eso es lo que dice Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Fíjense que los pastores que hablan, ¿la palabra de quién? ¿De ellos? ¿O qué? ¿La palabra de quién? De Dios. Y dice el autor de Hebreos, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, porque es así como ellos van a pastorear y dirigir la iglesia para la edificación. Y dice, consideren cuál ha sido el resultado de su conducta y imiten la fe. Pablo dice a Timoteo también, en 1 Timoteo 5:17, dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Sean tenidos con doble honor. Así, mis amados hermanos, que la iglesia existe ¿para qué? Glorificar a Dios, para exaltar a Dios. La iglesia existe para sostener la verdad de Dios y proclamar su verdad, para ser esa columna y sostén de la verdad. Pero también la iglesia existe para entrenar y capacitar a quienes, a los santos, por medio de Dios, en este caso dando esos instrumentos, maestros que enseñan, que proclaman su palabra, que proclaman su verdad fielmente. De esa manera los creyentes son edificados. Pero en cuarto lugar, la iglesia existe para la edificación mutua. Presten atención a esto. La iglesia existe para la edificación mutua. Y vayan conmigo nuevamente a Efesios 4:11 y continuamos donde dejamos ahorita. Efesios 4:11. La iglesia existe para la edificación mutua. Y vayan conmigo nuevamente a los versículos 11 y vamos a leer lo que ya leíamos para conectarnos con el versículo número 16, que es donde está esta razón, la edificación mutua. Dice el versículo 11 nuevamente, ¿estamos todos allí? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿verdad? Ya son los que van a predicar, proclamar su palabra, van a edificar, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, verso a continuación, por esta tragema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, verso 15, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, verso 16. Es el verso que consideraremos ahora. De quien todo el cuerpo, y le decía que el Señor compara la iglesia como un cuerpo, ¿verdad? Y Pablo está en este caso comparando la iglesia como un cuerpo humano, de quien todo el cuerpo bien que, fíjese bien a esto, de quien todo el cuerpo bien concertado y qué, y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan que mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Fíjese bien, aquí hay una actividad propia de cada ¿qué? De cada miembro. Dice que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que en pocas palabras Pablo está diciendo que
en la iglesia hay una unidad, existe una unidad. Existen múltiples miembros que están totalmente unidos, concertados entre sí, unidos por todas las coyunturas que están allí mutuamente y se ayudan. Y cada miembro ejerce una actividad propia. Cada miembro tiene una actividad, tiene un don y recibe un crecimiento al estar unidos para ir edificándose en amor. Pablo está comparando la iglesia con un cuerpo. Y pregunto, ¿un cuerpo tiene un solo miembro? No, ¿verdad? Un cuerpo tiene múltiples miembros. Una iglesia, pero está conformada por, como consideramos al comienzo, muchas personas, una asamblea. Y Pablo está allí mostrando a la iglesia como ese cuerpo, pero que está como bien unido entre sí. Y está ayudándose mutuamente, es decir, cada miembro tiene una función en el cuerpo. Y esa función de cada miembro está ejerciendo una ayuda a todo el cuerpo. Y de esa manera el cuerpo se está desarrollando. Y lo que eso significa es que Dios a cada miembro ha dado dones. Ha dado un don. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene un don, ¿verdad? Tiene una función. Nuestros pies tienen una función, nuestras manos tienen una función. Pero para que el cuerpo pueda beneficiarse, se requiere que todos los miembros, en este caso de nuestro cuerpo físico, estén ¿qué? Unidos, ¿verdad? Si una mano no está en el cuerpo, no está ¿qué? Ya no va a beneficiar ¿a qué? Al cuerpo, ¿verdad? Se necesita que permanezca la unidad, y es lo que Pablo está diciendo, que en la iglesia está esa unidad y están los miembros edificándose mutuamente por medio de la actividad de cada miembro. Y eso resulta en un crecimiento, un desarrollo. Entonces, mis amados hermanos, cada miembro, ahora podemos traducirlo, a cada creyente Dios le ha dado dones, le ha dado un don para edificación de ¿qué? No solamente para edificación propia, sino para edificación de los demás, de todo el cuerpo, de toda la iglesia, de toda la asamblea. De modo que la iglesia existe para la edificación mutua. ¿Por qué? ¿Cómo nos edificamos? Porque nos edificamos a la manera que ejercitamos los dones que Dios nos ha dado mutuamente. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Se dice según la actividad propia de cada miembro tiene una actividad propia. Cada creyente tiene un don de Dios que Dios le ha concedido y por eso recibe un crecimiento. La iglesia se edifica. Hermanos, eso significa que lo necesitamos. Dios ha determinado que la iglesia permanece, que los creyentes estén unidos, estén cercanos y estén ejercitando sus dones mutuamente para que se edifiquen de esa manera. Así como un cuerpo necesita que todos sus miembros estén allí unidos, activos, ¿verdad? Funcionando bien. Necesitamos que nuestros ojos estén funcionando bien. ¿Qué pasa si un ojo no funciona bien? Afecta al cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa si un pie no está funcionando bien? ¿No voy a poder caminar? Eso nos muestra mucho, mis hermanos. Y al mismo tiempo muestra claramente que Dios nos ha dado dones para edificar a otros. Eso significa que como creyentes debemos estar cercanos y unidos para que así el cuerpo, que es la iglesia, sea edificada. Por eso se requiere la comunión, porque de esa manera es que seremos edificados. Cada creyente, Dios le ha dado dones para la edificación de los demás creyentes. Así que la iglesia existe para ser el medio, fíjese bien a esto, la iglesia existe para ser el medio por el cual Dios está edificando a la misma iglesia a través de los diferentes dones que Dios
le ha dado a cada miembro. Dios está edificando a la iglesia, fíjese bien, a través de los diferentes dones que Dios le ha dado a cada ¿qué? Cada miembro. Lo necesitamos. Podemos decir así, me necesitan, le necesito. Esa es la razón por la cual no podemos dejar de congregarnos. No podemos dejar de tener comunión porque Dios ha determinado, hermanos, que seamos edificados, pero ¿cómo? Mutuamente, o sea, unidos al estar en esa armonía. Tu cuerpo no va a ser edificado si te quitas una pierna y la dejas en tu casa, ¿verdad? No va a ser edificado. Necesitas tú que todos tus miembros estén en tu cuerpo para que de esa manera desarrollen de una manera efectiva. Es por eso que el autor de Hebreos también amonesta en Hebreos 10:23, dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros, dando en el contexto de la iglesia, unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortados. Eso es una actividad que se va a realizar entre nosotros, exhortación. Tanto más cuando veis aquel día que se acerca. Hermanos, se requiere la unidad de la iglesia. Dios creó a la iglesia, le ha dado una unidad y ha declarado y ha determinado que ella sea edificada por medio de los dones que Dios le ha dado a cada miembro. La pregunta que tenemos que hacernos es: si soy un miembro de la iglesia, ¿cuál es el don que Dios me ha dado? ¿Cuál es el don que Dios me ha dado para ejercitarlo en beneficio de los demás creyentes, de modo que ellos van a ser edificados? Debemos preguntarnos ello. A cada quien Dios le ha dado un don. Pedro dice acerca de ser buenos administradores de la multiforme ¿qué? Gracia de Dios. Ser administradores de lo que Dios nos ha dado. Cuando la iglesia deja de estar entonces reunida, mis hermanos, y de pasar tiempo juntos, entonces se deja de cumplir el propósito de la existencia de la iglesia. Porque no nos estamos edificando mutuamente, no nos estamos edificando unos a otros. Cuando la iglesia, los miembros dejan de ejercitar los dones, entonces la iglesia deja de ser edificada. La iglesia deja de ser edificada. Y Pablo dice que la iglesia está para esto, para edificarnos mutuamente debido a la unidad, debido al ejercicio de los dones que Dios ha dado a cada quien. A ningún creyente carece de dones o carece de don. Debemos preguntarnos: ¿qué estamos haciendo con ese don que Dios ha dado a cada miembro? Debemos usarlo, debemos ponerlo en práctica, porque Dios ha determinado edificar hacia la iglesia. Dios ha determinado edificar hacia la iglesia por medio de los creyentes a quienes Dios les ha dado dones por su gracia. Así que no podemos estar fuera de una iglesia local. No podemos dejar de tener comunión, de estar juntos, hermanos, porque de esa manera entonces no estaremos cumpliendo ese propósito de Dios. Y veamos en último lugar, hermanos, en quinto lugar, la iglesia existe para hacer la luz en medio de las tinieblas. La iglesia existe para hacer luz en medio de las tinieblas. Vaya conmigo, 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Vean lo que dice allí. Pedro hablando de la iglesia, de los llamados, de los salvados. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación que santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora allí está: para, propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable. La iglesia anuncia las virtudes, hermano. La iglesia anuncia el evangelio de salvación. ¿Para la salvación de quiénes? De los demás. Para la salvación de los escogidos. Para la salvación de otros. ¿A quién el Señor dio la tarea de anunciar el evangelio? Bueno, a los apóstoles, a los creyentes. ¿Y cuál es el propósito de la predicación del evangelio? Que muchos sean salvos, ¿verdad? Conozcan su condición de pecado, pero al mismo tiempo conozcan a Cristo de Salvador y pongan su confianza en Él y se arrepientan de sus pecados y sean salvos. ¿Quién hace este trabajo? ¿Quién lo debe hacer? La iglesia. Los creyentes que han sido salvos son llamados a proclamar, a anunciar el evangelio. En Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, un mandamiento, id y hacer discípulos a todas las naciones. Enséñale a otros, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un mandamiento, hay los discípulos, pero esto implica a todos los discípulos. En Marcos 16, 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes sois la luz del mundo. Una ciudad está sentada sobre un monte, no se puede esconder, y se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y terminen glorificando a vuestro Padre que está en los cielos, que es la primera razón que consideramos. De modo que somos llamados a anunciar, a dar testimonio, a proclamar su verdad. La iglesia es misionera. Si la iglesia deja de ser misionera, entonces no está cumpliendo con la razón de su existencia. Por eso el Señor nos tiene aún aquí en la tierra. Podría ya habernos sacado, podría a cada creyente Dios inmediatamente sacarlo de la tierra en el momento que Él cree, pero Él lo deja aquí con un propósito, y uno de ellos es este. Eso fue lo que hizo la iglesia primitiva. ¿Recuerdan cuando Esteban fue apedreado? Dice en Hechos 8:4, dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Todos los que fueron esparcidos de Jerusalén, los que tuvieron que salir de la ciudad, todos ellos. No dice que fueron los apóstoles quedaron allí en Jerusalén. ¿Quiénes fueron los que predicaban entonces? Todos los demás creyentes. De modo, hermanos, que esa es otra de las funciones de la iglesia en la tierra: proclamar la verdad de Dios. Recuerden que ella, la que tiene la verdad de Dios, debe proclamarla, debe anunciarla, porque es por medio de la locura de la predicación que Dios ha determinado salvar, por la locura de la predicación. Entonces, mis hermanos, hemos considerado que la iglesia existe primero para la gloria de Dios, para exaltar a ¿quién? Al Creador. En segundo lugar, ella posee la verdad y debe proclamarla, defender las doctrinas bíblicas. Hoy más que nunca, mis hermanos, que las doctrinas de la Biblia están siendo ignoradas aún por el mundo y aún por muchos sistemas religiosos. Somos llamados a proclamar la verdad de Dios, a dar testimonio de ella, aunque eso nos cueste mucho, y aún la vida. La iglesia existe para entrenar y capacitar a los santos por medio de instrumentos que Dios levanta, como maestros, en este caso pastores, evangelistas. La iglesia existe para la edificación mutua por medio de los dones que Dios da a cada miembro.
En último lugar, la iglesia existe para ser la luz en las tinieblas, por medio de anunciar el Evangelio y vivir una vida piadosa. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos cumpliendo el propósito de Dios? Ese es el propósito de Dios, y por esta razón existe la iglesia. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo ese propósito de Dios? Si no lo estamos haciendo, hermanos, somos llamados a considerar estas verdades y a pedirle a Dios que con su gracia y su poder nos permita poder glorificar su nombre en todo lo que hagamos, proclamar su verdad, mantener su verdad, ser entrenados, ser capacitados por medio de instrumentos que Dios levantará, maestros, y levanta, ser edificados mutuamente, ejercitando nuestros dones y poder ser esa luz en medio de tinieblas, dar testimonio, anunciando su verdad, su palabra, y viviendo una vida de piedad cada día. Debemos pedirle al Señor que eso lo haga cada uno de nosotros. La iglesia es el grupo de todos los creyentes. Cada miembro es parte de ese cuerpo, de esa iglesia, esa asamblea de Dios. Y por ende debemos pedirle al Señor que nos permita poder cumplir con ese don. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche por habernos dado esta oportunidad de estar otra vez aquí congregados y poder escuchar esta amonestación, tu palabra, la cual nos recuerda el propósito por el cual tu iglesia existe, por el cual tú nos has llamado y por qué nos tienes aquí. Señor, nos recuerdas que hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido atraídos, hemos sido comprados por precio, de sangre, hemos sido salvos para glorificarte, para exaltar tu nombre, para proclamar la verdad que tú nos has dado, tú nos has revelado, para defenderla también. Somos, Señor, llamados, tu iglesia existe para, Señor, edificar a los creyentes, edificar a tu pueblo por medio de los instrumentos que tú das para la predicación de tu palabra, para la enseñanza fiel de tu palabra. También por medio de los dones, tú edificas a toda tu iglesia mutuamente. A todos tú nos usas de la manera como tú lo has determinado, conforme a su voluntad. Y también, Señor, tú nos tienes en esta tierra para hacer la luz, para la edificación de los demás que han de ser salvos. Así que te pedimos, Señor, que tú cumplas cada día tu propósito en nosotros y nos permitas poder considerar esas verdades y esto nos motive a vivir para tu gloria, a vivir cumpliendo ese propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Yo te pido que tú nos des cada día ese temor en nuestro corazón y el anhelo de glorificar tu nombre, que todo lo que hagamos siempre estemos pensando en que tú seas glorificado, tú seas exaltado, que siempre amemos tu verdad y proclamemos tu verdad y tengamos como aquel tesoro que anunciamos y defendemos. También, Señor, levanta ministros que mediten tu palabra fielmente, que cada día sean capacitados, guiados por tu Espíritu Santo, para que podamos y puedan anunciar fielmente tu verdad y tu palabra. Te pedimos por todos los ministros, por todos los pastores, maestros que sirven, ancianos, y también te pedimos que tú bendiga tu iglesia y use todos los dones que tú has dado a cada miembro, y si alguno no sabe cuál es su don, yo te pido que tú le des sabiduría y pueda ejercitarlo, pueda identificarlo para ejercitarlo, y así la iglesia sea mutuamente edificada. Y también haznos proclamadores de tu palabra, de tu verdad, y que no callemos, sino que anunciemos a Cristo, a nuestro Salvador, y de esa manera muchos también vengan a la salvación por medio de la proclamación del Evangelio, por medio de tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.